Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial, con mucha energía y listos para un vídeo que, créanme, va a estar buenísimo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta, comentarios por doquier y, por qué no decirlo, mucha curiosidad, la pareja turca del momento. Sí, estoy hablando de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí. Hoy vamos a destapar los secretos, a analizar las señales, a explorar las dinámicas de esta pareja que nos tiene a todos enganchados. Vamos a hablar de sus momentos más románticos, de los rumores más jugosos, de las polémicas que han surgido, todo. Prepárense para un viaje por el mundo del corazón de Mert y Afra, desde sus inicios hasta la actualidad. Antes de que sigamos, un pequeño recordatorio: si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque cada semana les traigo contenido fresco, interesante y, sobre todo, muy entretenido. Suscríbanse, denle al botón de me gusta y compartan este vídeo con todos sus amigos que también estén obsesionados con Mert y Afra. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, empecemos. Para entender bien la historia de Mert y Afra, tenemos que remontarnos a sus inicios. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo surgió la chispa? Pues bien, la historia comienza, como muchas otras historias de amor en el mundo del espectáculo, en el set de grabación. Ellos coincidieron en la exitosa serie Yalan, una producción que rápidamente se convirtió en un fenómeno en Turquía y que, poco a poco, fue conquistando al público internacional. *** El nacimiento de un romance, el set de Yalan ***. La serie Yalan fue el caldo de cultivo perfecto para el florecimiento de este romance. La trama, llena de intriga, romance y drama, cautivó a millones de espectadores, y la química entre los protagonistas, Mert y Afra, fue un factor clave en su éxito. Mert interpretando a Ferit Koran, un joven heredero de una poderosa familia, un personaje con una personalidad compleja, lleno de contradicciones, pero también de encanto. Ferit era conocido por su estilo de vida despreocupado y su falta de responsabilidad, pero bajo esa fachada se escondía un corazón vulnerable. Afra, en el papel de Seyran, una joven de carácter fuerte y con sueños propios, representaba la contraparte perfecta de Ferit. Seyran era inteligente, decidida y con una determinación inquebrantable. Su vida daba un vuelco cuando se veía obligada a casarse con Ferit, y a partir de ese momento, la serie se enfocaba en su relación, llena de altibajos, desafíos y finalmente amor. La elección de los actores fue crucial para el éxito de la serie, y la conexión entre Mert y Afra fue evidente desde el principio. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban y la pasión que transmitían en cada escena no pasaron desapercibidas para el público. Los fans se enamoraron de la pareja Ferit y Seyran, y comenzaron a especular sobre la posibilidad de que su amor traspasara la ficción. La dinámica en el set era palpable. Se dice que ambos actores se apoyaban mutuamente, se reían juntos y pasaban mucho tiempo fuera de las cámaras. Esto alimentó aún más los rumores y las expectativas de los fans. El equipo de producción, consciente del impacto que tenía la química entre ellos, no dudó en potenciarla, escribiendo escenas cada vez más románticas y emotivas. ***, las primeras señales, rumores y miradas cómplices ***. La chispa entre Mert y Afra se encendió rápidamente y los rumores sobre su relación comenzaron a circular casi tan pronto como empezó la serie. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, y los fans analizaban cada detalle, cada foto, cada comentario en busca de pistas. Las primeras señales de romance fuera de la pantalla fueron sutiles, pero muy reveladoras. Miradas cómplices en eventos públicos, comentarios cariñosos en redes sociales, salidas juntos que se filtraban a la prensa, pequeños detalles que encendían la mecha y alimentaban la curiosidad de los seguidores. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron imágenes de Mert y Afra juntos en diferentes situaciones. Se les veía cenando en restaurantes, paseando por las calles de Estambul, o incluso compartiendo momentos íntimos en sus tiempos libres. Estas fotos, aunque a veces borrosas o tomadas a distancia, confirmaban que había una relación más allá de la amistad entre ellos. La prensa turca, conocida por su voracidad en cuanto a noticias del mundo del espectáculo, no tardó en hacerse eco de estos rumores. Los medios de comunicación analizaban cada movimiento de la pareja,
publicando artículos y reportajes sobre su posible romance. Los titulares eran sensacionalistas, y cada nueva foto o declaración era motivo de debate. Asterisco asterisco la ambivalencia, el arte de Mante. Ner la intriga asterisco asterisco. Al principio, Mert y Afra, como suele suceder en estos casos, mantuvieron un perfil bajo. Evitaban hablar directamente sobre su relación, pero no negaban la conexión que existía entre ellos. En entrevistas se limitaban a elogiar el trabajo del otro, a destacar la buena sintonía que tenían y a asegurar que eran buenos amigos. La ambigüedad, la estrategia perfecta para mantener el interés y la intriga. Esta táctica, aunque en ocasiones frustrante para los fans, les permitió controlar la narrativa y proteger su privacidad. No querían apresurarse a confirmar nada, y preferían dejar que su relación se desarrollara de forma natural, sin presiones externas. En las entrevistas evitaban las preguntas directas sobre su vida personal. En lugar de responder con un sí o un no, preferían recurrir a eufemismos y respuestas ambiguas. Nos llevamos muy bien, tenemos una gran amistad, nos apoyamos mutuamente, eran algunas de las frases que utilizaban para esquivar las preguntas indiscretas. Esta ambivalencia, sin embargo, no hizo más que aumentar la curiosidad de los fans. La gente quería saber, quería confirmar sus sospechas, y cada nueva declaración de Mert y Afra era analizada al detalle. Los foros de discusión, las redes sociales y los canales de YouTube se llenaban de teorías y especulaciones. Asterisco asterisco un paso más allá, redes sociales y confirmaciones indirectas asterisco asterisco. Poco a poco, las barreras se fueron rompiendo. Mert y Afra comenzaron a compartir más de sus vidas en las redes sociales. Empezaron a publicar fotos juntos, fotos donde se les veía muy cercanos, cómplices y felices. Celebraciones de cumpleaños, cenas románticas, viajes a lugares paradisíacos. Cada publicación era un nuevo bombazo, una nueva confirmación de lo que todos sospechábamos. Instagram se convirtió en el principal escaparate de su relación. Publicaban fotos juntos en las que se les veía sonriendo, abrazándose y compartiendo momentos de complicidad. Los comentarios que dejaban en las fotos del otro eran cariñosos y llenos de afecto. Los hashtags utilizados como @couplegoals o @love no dejaban lugar a dudas. Los viajes también fueron una fuente importante de contenido para sus redes sociales. Compartieron fotos desde destinos exóticos como Italia, Grecia o las Maldivas. Estas imágenes, llenas de belleza y romanticismo, eran una clara muestra de su amor y de su deseo de compartir su felicidad con el mundo. Estas publicaciones, aunque no confirmaban explícitamente su relación, eran mucho más que una simple amistad. Eran una clara declaración de intenciones, una forma de decir al mundo que estaban juntos y que no tenían miedo de mostrar su amor. Asterisco asterisco la confirmación definitiva, el beso público y la oficialización asterisco asterisco. El momento que todos esperaban llegó, el beso público. Las fotos y los vídeos del beso se viralizaron rápidamente y a partir de ese momento, ya no hubo vuelta atrás. La pareja había oficializado su amor y los fans enloquecieron. El beso, capturado por los paparazzi en un evento público, fue la prueba definitiva de su relación. Las fotos y los vídeos, que se difundieron por todo el mundo, mostraban a Mert y Afra besándose apasionadamente, sin importar las miradas ni los flashes de las cámaras. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de muestras de cariño. Los fans, eufóricos, celebraron la confirmación de su amor y expresaron su alegría por la pareja. Los hashtags #MertAfraForever y #Ferit Seyran Real se convirtieron en tendencia en Twitter e Instagram. Este beso público marcó un antes y un después en la relación de Mert y Afra. A partir de ese momento, ya no tuvieron que esconderse ni evadir preguntas. Podían mostrar su amor libremente sin preocuparse por las especulaciones ni los rumores. Asterisco asterisco desafíos y controversias, la presión de la fama asterisco asterisco. La historia de Mert y Afra no ha sido solo miel sobre hojuelas. Como toda relación mediática, han tenido que enfrentarse a la crítica, a los rumores infundados y a las presiones del mundo del espectáculo. Han existido especulaciones sobre infidelidades, sobre problemas en la pareja, sobre supuestas crisis, rumores que en algunos casos han sido desmentidos por ellos mismos o por fuentes cercanas. La fama y el éxito conllevan una gran presión, y Mert y Afra han tenido que aprender a lidiar con ella. Los medios de comunicación,
los fans y el público en general siempre están pendientes de sus movimientos, y cualquier detalle puede ser interpretado de mil maneras. Los rumores sobre infidelidades han sido una constante en la relación de Mert y Afra. Se les ha vinculado sentimentalmente con otras personas, y se han publicado fotos y vídeos que supuestamente demostraban sus engaños. Sin embargo, estas acusaciones nunca han sido confirmadas, y tanto Mert como Afra han negado rotundamente cualquier infidelidad. También han surgido rumores sobre crisis en la pareja. Se ha especulado sobre peleas, discusiones y problemas de convivencia. Estos rumores generalmente han surgido a raíz de la falta de fotos o de publicaciones en las redes sociales. Sin embargo, estas crisis nunca han sido confirmadas, y la pareja siempre ha demostrado que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. *** La diferencia de edad, un debate constante ***. Uno de los temas que más debate ha generado es la diferencia de edad entre ellos. Afra es más joven que Mert, y esto ha sido objeto de comentarios y de críticas. Sin embargo, ellos han hecho oídos sordos a las habladurías y han demostrado que la edad no es un obstáculo para el amor. La sociedad a menudo tiene una visión negativa de las relaciones en las que hay una diferencia de edad considerable. Se suele pensar que este tipo de relaciones son desiguales, que una de las partes es más vulnerable o que hay intereses ocultos. Sin embargo, Mert y Afra han desafiado estos prejuicios. Han demostrado que su amor es genuino y que la edad no es un factor determinante en su relación. Se han mostrado felices y enamorados, y han demostrado que se apoyan mutuamente en todos los aspectos de sus vidas. Han sabido mantener su relación al margen de las opiniones externas y han construido un vínculo sólido y basado en el respeto mutuo. Han demostrado que lo importante es el amor, la complicidad y el apoyo mutuo, y no la edad. *** Celos profesionales, rivalidad en el horizonte. ***. Otro tema que ha generado controversia son los posibles celos profesionales. Ambos son actores muy exitosos y cada vez más demandados, y esto podría generar cierta rivalidad o competencia. Sin embargo, hasta ahora han demostrado que saben separar su vida personal de su vida profesional y que se apoyan mutuamente en sus proyectos. La industria del entretenimiento es competitiva, y es común que los actores sientan celos o envidia por el éxito de sus colegas. Sin embargo, Mert y Afra han sabido evitar este tipo de sentimientos. Han demostrado que se alegran por los éxitos del otro y que se apoyan mutuamente en sus proyectos. Se les ha visto asistiendo a estrenos, apoyándose en las redes sociales y celebrando los éxitos del otro. Se han dedicado mensajes de cariño y de admiración, y han demostrado que su relación es más importante que cualquier rivalidad profesional. ***. Momentos inolvidables, romanticismo en estado puro. ***. Hablemos de los momentos más románticos y memorables de la pareja. ¿Recuerdan el viaje que hicieron a Italia? Las fotos que compartieron desde Venecia eran de ensueño. ¿Y qué me dicen de las declaraciones de amor que se han dedicado públicamente? Cada gesto, cada palabra, cada mirada, todo evidencia el amor que sienten el uno por el otro. ***. Italia, un viaje de ensueño. ***. El viaje a Italia fue uno de los momentos más destacados de la relación de Mert y Afra. Las fotos que compartieron desde Venecia, la ciudad del amor, eran simplemente espectaculares. Se les veía paseando en góndola, cenando a la luz de las velas y disfrutando de la magia de la ciudad. Este viaje no solo fue un momento romántico, sino también una oportunidad para fortalecer su relación y para compartir su felicidad con el mundo. Las fotos y los vídeos que compartieron en las redes sociales fueron un éxito, y los fans se enamoraron aún más de la pareja. ***. Declaraciones de amor públicas, palabras que conmueven. ***. Las declaraciones de amor que Mert y Afra se han dedicado públicamente son otro de los momentos más memorables de su relación. Han utilizado las redes sociales, las entrevistas y los eventos públicos para expresar sus sentimientos, y cada palabra que dicen es una muestra de su amor y de su admiración mutua. «Eres la persona más increíble que conozco», dijo Mert en una entrevista. «Me haces feliz cada día, y no puedo imaginar mi vida sin ti. Te amo con todo mi corazón», respondió Afra en una publicación en Instagram. «Eres mi mejor amigo, mi confidente y mi gran amor». Estas declaraciones de amor, llenas de emoción y de sinceridad, han conmovido a sus fans y han demostrado que su amor es real y duradero. ***. La consolidación,
un amor que crece ***. Recientemente hemos visto cómo Mert y Afra han consolidado aún más su relación. Se les ve más enamorados que nunca, más unidos y más felices. Han aprendido a lidiar con la fama, a proteger su privacidad y a disfrutar de su amor sin importar lo que digan los demás. Han superado las críticas, los rumores y las presiones externas, y han demostrado que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Han aprendido a apoyarse mutuamente, a comunicarse de forma efectiva y a proteger su intimidad. Se les ve juntos en eventos públicos, en cenas románticas y en viajes exóticos. Cada día demuestran que su amor es más fuerte que nunca y que están dispuestos a seguir construyendo una relación sólida y duradera. ***, el futuro, ¿qué les espera? ***. ¿Y qué nos depara el futuro para esta pareja? ¿Llegaremos a ver una boda? ¿Formarán una familia? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos decir es que su historia de amor nos ha cautivado a todos y que seguiremos pendientes de cada paso que den. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede florecer en medio de la fama y cómo se puede construir una relación sólida y duradera a pesar de las adversidades. Las especulaciones sobre su futuro son constantes. Los fans se preguntan si se casarán, si tendrán hijos, si seguirán juntos por muchos años. Sin embargo, Mert y Afra han demostrado que prefieren vivir el presente y disfrutar de su amor sin presiones externas. Lo que sí es seguro es que su historia de amor seguirá siendo un ejemplo para muchos. Han demostrado que el amor puede ser real, duradero y feliz, incluso en el mundo del espectáculo. ***, en resumen, un amor de película ***. En definitiva, la historia de Mert y Afra es una montaña rusa de emociones, llena de momentos románticos, rumores, controversias y mucha pasión. Han demostrado que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en el set de una serie de televisión, y que la química, la complicidad y el respeto son los ingredientes clave para construir una relación exitosa. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede florecer en medio de la fama, y cómo dos personas pueden apoyarse mutuamente para construir una relación sólida y duradera. Han demostrado que el amor verdadero no tiene edad, ni fronteras, ni obstáculos, y que la clave para una relación exitosa es el respeto mutuo, la comunicación y el apoyo incondicional. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Mert y Afra y que hayan aprendido algo nuevo. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Eso me ayuda muchísimo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta pareja. ¿Creen que son una pareja estable? ¿Qué les gusta más de ellos? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Muchas gracias por acompañarme una vez más, por ser parte de esta comunidad y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más contenido interesante. No se lo pierdan. Recuerden, denle al botón de me gusta, compartan este vídeo con todos sus amigos, y lo más importante, suscríbanse al canal. Hasta la próxima. Un abrazo gigante.